Saludo con mucho aprecio a mi compañera diputada Rocío Reza, a mi estimada senadora Kenia López y al diputado Jorge Espadas. Nos dirigimos el día de hoy ante ustedes para hacer un comentario muy preciso respecto de la visita del presidente López Obrador a los Estados Unidos y decir que esta visita no fue absolutamente en nada productiva y tampoco podemos hablar de que esta misma haya generado algún resultado positivo para nuestro país. Pese a la oportunidad tan grande que tenía el presidente López Obrador de abordar con puntualidad temas como el tráfico ilegal de armas, estos no fueron tocados dentro de los puntos que pidió su homólogo Joe Biden para reforzar la relación bilateral. Ello pese a que dicho tráfico ilegal contribuye a la crisis tan grave de inseguridad que vive y que azota lamentablemente en nuestro país. Dicha situación resulta sumamente preocupante si se considera que, de acuerdo con datos de la propia Secretaría de la Defensa Nacional, se afirma que cada año ingresan de manera ilegal a nuestro país más de 206,000 armas de todo tipo. Es decir, un promedio de 567 armas al día, unas 22 armas cada hora de ingreso a nuestro país, de las cuales el 70% de ellas provienen de armerías estadounidenses y entran al territorio mexicano por la frontera norte de nuestro país. Asimismo, cerca del 70% de los asesinatos que se llevan a cabo lamentablemente en nuestro país se cometen con armas de fuego y de estas la mayoría son provenientes de los Estados Unidos. Cabe señalar que ya vamos más de 125,000 homicidios en lo que va de este gobierno y cada día aumenta y se baña de sangre nuestro país, por lo que consideramos desaprovechó la oportunidad de abordar y de trabajar dichos temas en los Estados Unidos. Aunado a ello y por otra parte, si bien es cierto que el tabasqueño pidió al presidente Joe Biden se otorgaran más visas de trabajo para migrantes mexicanos, y lo cual reconocemos, pues da certeza a los trabajadores que contribuyen al desarrollo de dicho país. Lo cierto es que también con dicha solicitud se reconoce y se evidencia la total incapacidad de este gobierno, que no ha generado más empleos y mejores oportunidades laborales para las y los mexicanos. Y muestra de ello lo podemos constatar, ya que en el mes antepasado, donde se perdieron poco más de 500,000 empleos, y esto de generar empleos con el tema de que se otorguen más visas para las y para los mexicanos, habla de un rotundo esquema de contrataciones en nuestro país. Hoy tenemos empleos mal pagados en México y con esta inflación que tenemos, la peor en los últimos 21 años, de casi 8%, 4 de cada 10 mexicanos no pueden adquirir la canasta básica con su sueldo, además de empleos que en su mayoría son carentes de prestaciones sociales. Sería mi participación, compañeros. Muchas gracias. Diputado, vamos ahora a hablar de otro tema que ha ocupado a diversos medios de comunicación y que sin lugar a dudas es un tema en términos de derechos humanos muy preocupante. Desde la llegada de Morena al gobierno federal, 328,266 niñas y niños han perdido a su mamá, a su papá o a ambos. Muchos de ellos se encuentran en total desamparo y el Estado los está dejando en un
una vulnerabilidad muy, muy lamentable. Desafortunadamente, muchas de esas ausencias pudieron haberse evitado de no haber sido por la incompetencia, insensibilidad, omisión o irresponsabilidad de Morena. Es entendible que, como pasó en muchos lugares, haya habido decesos a causa de COVID. Lo que no se puede aceptar es que en el caso de nuestro país hayamos tenido las más altas tasas de defunciones en todo el mundo y que por tanto seamos, después de la India, el país con más huérfanos a causa de COVID. Solo para poner en contexto el nivel de este terrible drama que se está viviendo en México, la India tiene 1.400 millones de habitantes y México solo tiene 126 millones. De acuerdo a un estudio realizado por el Imperial College of London, hasta el 5 de abril de este año había 318.900 menores de edad en estado de orfandad, ya sea por ausencia de uno o de ambos padres como consecuencia del COVID. Repito, más de 300,000 niños menores de edad hoy no tienen papá ni mamá que los cuide. Muchas de estas pérdidas, de estas ausencias, se pudieron haber evitado si se hubieran tomado las medidas necesarias, si los hospitales hubieran estado preparados con personal, equipo y medicina suficientes. Su irresponsabilidad no solo causa huérfanos por la negligencia médica, también por la incapacidad para proteger a los mexicanos, particularmente proteger a las mujeres que hoy como nunca están padeciendo una brutal espiral de violencia. Un nivel tal que ha dejado entre diciembre, una vez que llegó López Obrador, y marzo de 2021 a 4.966 menores de edad en orfandad por el asesinato de sus padres a manos de, en muchas ocasiones, de sus parejas o exparejas. Las mamás en este país que han sido asesinadas, lamentablemente también, además de su feminicidio, generan que más de 4.966 menores de edad, que estos, sus hijos, hoy no tengan quien los cuide. Estos datos terribles son los que proporciona el CONAVIM, que es la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Sin embargo, tiene más de un año que estos datos no se actualizan. El promedio mensual de ese periodo es de 178 huérfanos por mes, lo que quiere decir, dado que no han bajado estos delitos, que se estima que hoy, en este momento, hay alrededor de 7.600 huérfanos en el sexenio. Peor aún, el tema es que no se detiene, sino al contrario, se acrecenta. Hay que agregar a todas estas cifras las niñas y los niños que están en una angustiosa espera de que sus padres regresen porque han desaparecido. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la CEAP, tiene registrados al menos 2.265 huérfanos por la desaparición forzada de personas. Todos ellos se suman, al menos porque desafortunadamente hay subregistros, y en estos casos hablamos de 328,000 menores que han perdido a uno o a sus dos padres, tanto a papá como a mamá. La incompetencia y la insensibilidad de este gobierno sigue afectando la vida de los inocentes. En el caso de las niñas y niños que han quedado en orfandad derivado de violaciones de derechos humanos y víctimas del delito, se hace necesario que aquí, en la Comisión Permanente, tanto diputadas como diputados, abordemos este tema. Por eso es que hoy
presentamos un punto de acuerdo de urgente resolución para exhortar a la SEAP a que emita las medidas de ayuda, protección, atención, asistencia y reparación integral para quienes hoy son menores de edad y se encuentran en esta muy lamentable condición de orfandad. Vamos a solicitar a las y los integrantes de la comisión permanente que este punto sea abordado de urgente resolución. Estamos hablando de cientos de miles de niños en México que hoy no tienen quien los cuide. Estamos hablando de menores de edad que esperan de sus legisladores que haya conciencia, preocupación, pero sobre todo ocupación. Y estamos hablando de la necesidad de las instituciones del Estado mexicano, como en este caso es la SEAP, para que ocupe sus recursos y pueda darle certeza a las niñas y a los niños de este país que hoy están sin cuidados, que hoy están sin la posibilidad de que papá o mamá los pueda proteger. Esperamos que así como los legisladores de Morena ocupan toda una sesión para violentar a la oposición, así como los senadores de Morena ocupan todos sus votos para lastimar a la oposición, hoy ocupen sus votos para que este punto de acuerdo se apruebe y en lo que nos toca, en lo legislativo, podamos coadyuvar a más de 300,000 niños que hoy están esperando del Estado mexicano una pronta solución. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días. Saludo a Kenia y a todos mis compañeros diputados y diputada. Pues adicional a esto, decir que no nada más este punto de acuerdo que la senadora Kenia bien acaba de expresar y que creo que las cifras son muy claras. En la Cámara de Diputados, su servidora y el Grupo Parlamentario del PAN, hace más de 4 meses, propusimos una iniciativa que reforma la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes, en donde se pretende, sin un gasto adicional, cabe aclarar, que ojalá tenga buen puerto, una reforma para que el INEGI tenga detectado todas estas niñas y niños que o unas se quedaron sin su padre o sin su madre, y que en el 90% de los niños que en este país somos desafortunadamente el segundo país, como ya se dijo, con más niños en estado de orfandad, se quedaron sin los dos. Eso no significa al final que estén a lo mejor sin nadie a su cargo, pero no es lo mismo y no suple, porque eso lo dicen los especialistas, una mamá y un papá, un abuelito, una tía o alguien. Por eso primero es importante, además de lo que la senadora bien especificó, tenemos que determinar dónde están, a cargo de quién están, o si realmente hay una cantidad que no está a cargo de nadie, ni siquiera de un familiar, tío, tía, abuelito, abuelita. Y entonces, con esa información, pues por supuesto crear política pública y en el siguiente presupuesto determinar recursos, como bien lo decía, para que las instituciones que ya están establecidas en este país atiendan la situación. Es una situación preocupante, que es otra de las muchas causas que nos ha dejado la pandemia y que creo que, como bien dice la senadora, tendríamos que atender con este punto de acuerdo de urgente y de resolución, pero también con el seguimiento a la iniciativa que ya se propuso en Cámara de Diputados y que nosotros esperemos que la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes, al no implicar ni siquiera un cargo presupuestal, pueda atender algo que puede ser menor, pero que puede salvar muchas vidas, porque también lo que se decía con los especialistas que han tratado el tema es que los niños que han quedado en estado de orfandad son por supuesto más susceptibles a caer, a ser víctimas de la violencia o desafortunadamente a ellos generar violencia. Entonces les agradezco, muchas gracias.